Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, tal vez me confirman por ahí los organizadores. Ok, perfecto. Pues por ahí tenemos a Karen que activó su cámara. Ok, estamos esperando un momentito ahí para iniciar con la charla de hoy. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por atender el llamado y querer conectarse en esta charla sobre el diagnóstico temprano de lo que son lesiones pigmentadas. Vamos a tratar de, a la luz de la evidencia, eh, hacer, por decirlo así, una reflexión sobre estos diferentes tipos de cambios y pues aprender en el proceso. Tal vez si escucho retorno de audio para saber si mis parlantes están funcionando bien, por favor. Alguien que diga buenas noches ahí, de repente. De repente alguien que nos diga buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Ok, gracias, Karen, muchas gracias. Ya pude escuchar que tengo buen retorno. Perfecto. Entonces vamos a iniciar con este tema. Si en algún momento ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, quieren que repite algo, quieren ver algo de la pantalla, pues solo me lo hacen saber. Así que de esta manera vamos a iniciar. Bueno, cuando nosotros tenemos a un paciente que puede llegar por cualquier tipo de motivo, ¿no? Nos puede llegar porque tiene algún tipo de fractura, de desgaste, restauración deficiente, algún aparato que está generando algún problema. Y nosotros, por ejemplo, tenemos alguna estructura metálica ahí, pues nosotros siempre debemos evaluar qué hay sobre esa superficie. Este paciente nos puede buscar por algún tratamiento en estos dos centrales, pero no por eso no significa que yo no vaya a pedirle al paciente que se remueva su aparato removible. Porque si ustedes se fijan, debajo de este aparato removible encontramos una serie de cambios que no necesariamente son cambios habituales a un aparato removible. ¿Qué podemos encontrar ahí? Un abultamiento, podemos encontrar ahí una pigmentación, podemos encontrar ahí algún tipo de alteración. Y entonces ahí nosotros ya comenzamos a hacer nuestro papel dentro de lo que es la buena evaluación del paciente. Uno de los grandes problemas que solemos tener a la hora de atender un paciente es que perdemos un poco el horizonte, ¿no? Y pensamos que si el paciente llega a la consulta y nos llega diciendo necesito que me repare los dos dientes de enfrente superiores, nosotros
automáticamente nos vamos a deslindar del abordaje del resto de problemas que puede llegar a tener este paciente. Ciertamente van a haber cosas que nosotros podamos resolver y van a haber cosas que no podamos resolver. Y en la justa medida que nosotros podamos hacer una buena selección de casos para poder ayudarle al paciente a mejorar su calidad de vida o su estado de salud, va a ser muy bueno, sobre todo porque este tema tiene un acápite, por ejemplo, cuando hablamos del melanoma maligno, que desafortunadamente, posterior a su diagnóstico, el promedio de sobrevivencia de los pacientes son cerca de 5 años. Y como lo vamos a ver en un artículo, es prácticamente una sentencia de muerte. Una mancha tan pequeña que puede estar en el paladar puede ser el inicio de una complicación, de un avance, de una patología bastante grave. Entonces, es una de las cosas que quiero pues que nos queden bastante claros con este tema. Siempre que nosotros vayamos a atender a un paciente, hay como un flujograma, ¿no? De secuencia de actividades que se tienen que hacer. Y si ustedes se fijan, vamos a tener un caso inicial donde vemos aquí unos cambios, ¿no? A nivel del paladar. Entonces, en el caso inicial, el paciente se puede quejar de dolor en el paladar. Hay que averiguar con la historia clínica cuáles pueden ser los factores que estuvieron asociados a ello, definitivamente. Entonces, comenzamos nuestro proceso diagnóstico, ¿no? Tenemos un problema inicial, llenamos nuestra historia clínica completa y cuando nosotros hablamos del llenado de una historia clínica integral, implica hacer básicamente las 3 cosas que tenemos que hacer cuando llenamos una historia clínica, y es recopilar información subjetiva y objetiva, que eso nos va a llevar a acercarnos a tener al menos un diagnóstico presuntivo. Hacer un buen llenado de historia clínica nos ayuda incluso para la interconsulta porque nos ayuda a ganar tiempo para la atención de ese paciente. Nos ayuda mucho para ello. Así que luego de hacer ese llenado de historia clínica completa, integral, que busca recopilar información para luego a este paciente derivarlo a otro colega o simplemente nosotros lo vamos a atender, y eso implica que le dediquemos tiempo. Imagínense que la hoja de reporte de patología oral, por aquí se la enseño en la cámara, no sé si se logra ver ahí, por ahí lo ven, son básicamente 2 hojas. Y estas 2 hojas que Yesli muy bien lo sabe llenar, sabe de que implica tiempo. Ese tiempo nos va a hacer avanzar en el proceso de atención. Aunque yo solo llene esta hoja de reporte porque no me veo capaz de enfrentarme al caso, yo lo derivo donde un colega capaz de hacer un buen abordaje del caso, yo estoy haciendo ya bastante. ¿Y esto por qué es? Porque muchas veces la parte de patología oral se descuida porque nosotros terminamos haciendo un mal manejo del caso. Nos enfocamos mucho a la parte restaurativa, mucho a la parte protésica, mucho a la parte estética, ortodóntica, y dejamos la parte de las lesiones orales descuidada. Entonces yo digo, no, es que yo solo hago endodoncia, y como yo solo hago endodoncia, pues
yo solo voy a ver los casos de endodoncia. Yo antes de ser endodoncista, por poner el ejemplo, soy odontólogo. Antes de ser odontopediatra, soy odontólogo. Antes de ser rehabilitador, soy odontólogo y mi obligación es vigilar las mucosas. Lo dice la gran maestra de generaciones en Latinoamérica para el área de medicina oral y patología, la doctora Mariana Villarroel, y es precisamente que todos tenemos que contribuir al diagnóstico temprano. Entonces, luego de que nosotros hemos realizado un buen llenado de historia clínica, pues se toman muestras. Yo solo con ver un cambio, una lesión, una alteración, yo no puedo estar 100% seguro a que me estoy enfrentando. Y eso es muchas veces menospreciar las lesiones. Muchas veces no darle la importancia que merece cada lesión y termino dejándolo ahí a un lado. Entonces, las tomas de muestra nos ayudan mucho a acercarnos al diagnóstico. Ya sea que voy a hacer una citología, ya sea que voy a hacer una biopsia, ya sea que voy a hacer una aspiración. Entonces, todos esos métodos me acercan al diagnóstico. Porque el cuarto paso, como ustedes pueden ver aquí, es la certificación del diagnóstico. Yo presumo algo y yo con esto me estoy asegurando de que la lesión que tengo entre manos es verdaderamente A, B, C o D en relación a lo que yo sospechaba. Ya con ese diagnóstico entramos a lo que es el tratamiento y ese tratamiento puede ser un seguimiento, puede ser quimio, radioterapia, puede ser métodos paliativos, va a depender mucho del diagnóstico que nosotros terminemos haciendo. Y luego, como el sexto paso, es lo del seguimiento. Con algo tan sencillo como una úlcera, que es el ejemplo que les he dejado por ahí, nosotros le damos de alta a este paciente cuando ya la úlcera desaparece. Entonces, eso implica de que nosotros estemos sometiendo a nuestro paciente a la evaluación 2 o 3 veces en lo que es el tratamiento, ¿no? Con algo tan sencillo como una úlcera, llenamos la historia clínica. Si es necesario, hacemos una citología, hacemos un diagnóstico presuntivo, iniciamos un tratamiento porque estoy bastante seguro con mi diagnóstico y yo reevalúo al paciente en una segunda o tercera cita, de ser el caso, y con eso, pues yo le termino dando de alta a mi paciente. Y son 3 citas o 2 citas donde eventualmente el paciente, como está sirviéndose de mis atenciones odontológicas, pues ameritará, pues obviamente, el cobro de su honorario. Porque así como pueden cobrar la consulta por tomar una radiografía, hacer un odontograma o simplemente elaborar un plan de tratamiento para el paciente, esto también es parte de esa misma labor odontológica. Quiero saber si hay preguntas, dudas en esta primera parte sobre la secuencia del proceso del diagnóstico de atención a un paciente en el contexto de medicina oral. Tal vez si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿No? Ok. Avanzamos. Vamos a ver este artículo. Por ahí les señalo la referencia. Es un artículo del año 2023. Es un artículo calidad Q4, significa que es de muy buena calidad. Y aquí se hace el reporte de un melanoma maligno que nos hace referencia a que es un asesino silencioso. Si ustedes quieren leer el artículo completo, quieren que se los pase, bueno, igual me escriben por mensaje directo posteriori y se los facilitamos.
Entonces, fíjense bien, vamos a describir un poquito este caso porque nos va a ayudar a entender cuál es la dinámica dentro del proceso de diagnóstico de estas lesiones como el melanoma. El caso inicial se trata efectivamente de una mujer de 70 años, agricultora, con antecedentes de mala nutrición y el hábito de masticar nuez de betel durante largos periodos. Eso no es tan común, por ejemplo, en nuestra zona geográfica, no es tan común, pero sí es común en zonas de Asia, en Birmania, por ejemplo, donde el consumo de nuez de betel es bastante común y que es un factor de riesgo importante para el desarrollo de patologías de otras entidades, como por ejemplo el carcinoma oral de células escamosas y también para el desarrollo de, por ejemplo, una patología que no es muy común en nuestra zona geográfica, pero sí he podido ver un par de casos aquí en Nicaragua, que es de la fibrosis submucosa, que principalmente afecta al labio inferior. Entonces, esta paciente llega a la consulta porque presenta un crecimiento no doloroso en la zona posterior derecha del maxilar superior con un mes de evolución. Fíjense bien que tenemos en la historia algo no muy dramático, no mucho tiempo de evolución aparentemente. Hay que tomar en cuenta que este mes de evolución no significa que la patología lleva solo un mes de evolución. Lleva más tiempo, pero hasta hace poco tiempo ya ha generado una molestia tan significativa que en este caso la paciente termina por llegar a la consulta odontológica. Siguiendo con esta secuencia de eventos, habían algunos síntomas asociados como un crecimiento rápido según la percepción de la paciente y estaba asociado también a la movilidad dentaria, o sea, habían dientes móviles. Y aquí viene un consejo que yo les voy a dar para su práctica, tanto para estudiantes como para ya odontólogos ya graduados que están ejerciendo. Si ustedes tienen a un paciente que le habla acerca de movilidad dentaria en una zona postero superior o postero inferior, ustedes ven que ese paciente, aunque tiene mala higiene oral, todavía conserva, a pesar de la enfermedad periodontal, sus dientes anteroinferiores que tienen una movilidad menor a dientes posteriores, pues debería de ser algo sospechoso. Los dientes no solamente sufren de movilidad por una enfermedad periodontal. Claro, es muy común que eso pase, pero no toda movilidad dentaria está asociada a una enfermedad periodontal. Vamos a tener también como consecuencia de patologías, ¿no? Patologías que pueden surgir desde el tejido conectivo óseo o desde el epitelio inclusive. Entonces ahí hay que siempre tener ese foco de alerta, ¿no? No es normal que mi paciente tenga movilidad dentaria en dientes posteriores y aún conserve sus dientes anteroinferiores a pesar de que tiene bastante mala higiene. Así que ojo, mucho ojo con ese detalle. Entonces, encontrábamos dentro de los hallazgos un crecimiento exofítico de color oscuro, indoloro, de consistencia dura, de textura eh, relativamente blanda, sin sangrado al tacto. Muy importante esto porque es bastante común encontrarnos, por ejemplo, con granulomas telangiectásicos. Son muy comunes. El mal llamado, por ejemplo, un granuloma piógeno. Y eso hace también que se pueda dar movilidad dentaria. Pero aquí el color es algo que nos tiene que llamar poderosamente la atención.
era una lesión de aproximadamente 4 por 3 centímetros y se extendía desde la zona del diente 1,4 al 1,7. Afectaba encía, alvéolo y mucosa del paladar. Se parte de un diagnóstico provisional basado en todas estas características clínicas y pues se sospecha de un melanoma oral como un diagnóstico, o sea, un melanoma que está en una etapa avanzada. Los diagnósticos diferenciales que se asociaron a este caso fue el sarcoma de Kaposi. Acuérdense, muchas veces asociado a pacientes con VIH, aunque no es una condición sine qua non, una mácula melanótica, pero la parte elevada y la proyección que tiene, pues hacía que dudara o los dudaran de que se tratara precisamente de ello, y o una enfermedad de carácter vascular, algún tipo de mangioma superficial en la zona que pudiese estar siendo afectado. Importante en este tipo de casos poder recurrir a los recursos diagnósticos. Hay que entender que nosotros en la consulta podemos hacer algunas pruebas diagnósticas. Podemos hacer una diagnóstica, podemos hacer una toma de radiografía 2D, a menos de que sean del 5% de las clínicas odontológicas de Nicaragua que tengan su propio tomógrafo. Pero lo contrario, lo que tenemos son estas pruebas diagnósticas como para hacer diascopía. Si tienen microscopio en el consultorio, podrían hacer una citología rápida. Y pues nuestras radiografías 2D. Otro consejo que les doy. A ver, díganme de los que están conectados, ¿cuántos de ustedes utilizan todavía radiografías convencionales? ¿O tienen sistemas de radiografías convencionales en su consulta? Lo pueden poner ahí en el chat. No se ve. Dice Karen por aquí. Karen, perdón. Pero creo que eso era antes. Creo que la imagen sí se nota, si están viendo mi presentación. Quiero saber cuántos de ustedes utilizan radiografías convencionales. O sea, que utilizan los líquidos, revelador y fijador para tomar sus radiografías. Tal vez ahí me comentan en el chat. Ajá, alguien que se anime ahí. Comentando en el chat. Nadie usa radiografías convencionales ya. Todos utilizan sistemas digitales. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctorazo. ¿Cómo vamos? Todo Tuani. Disculpe la tardanza. Dice No, que tranquilo. no uso con los líquidos, pero sí lo usé mucho tiempo, Correcto. como unos 3 años. Sí. No, claro, no vamos a discutir de que los sistemas digitales han sido una enorme ventaja por la intensidad de la radiación, por una cuestión de impacto medioambiental, por seguridad y toxicidad, manejo de sustancias peligrosas, pero hay algo que hemos perdido con los sistemas digitales y es que no contamos con una radiografía oclusal, o al menos no se comercializa en el país. A nivel europeo sí hay, pero no he visto, por lo menos a nivel nacional, la oferta de las placas oclusales. Ahí está la Normalmente, oportunidad de emprender, doctor. ¿verdad? Entonces, básicamente, perdón, son las radiografías, la número 0, la 1, la 2 y si acaso la 3 para aletas de mordida y demás. La gran mayoría resuelve con la 0 y con la 1 o con la 1 y con la 2 y ahí murió todo. Pero las radiografías oclusales
son un gran aliado, por ejemplo, cuando tenemos lesiones a nivel del paladar. Como no solemos tener este tipo de recursos, entonces imaginémonos el caso de esta señora que tiene este abultamiento, que tiene movilidad dentaria, y la paciente seguramente llega porque tiene esa masa que le está creciendo ahí, tiene movilidad dentaria, le incomoda para comer y lo más seguro es que les pida de que les extraiga los dientes porque no puede comer bien con eso. Un error que nosotros podemos cometer es de una realizar esas extracciones porque no estamos atacando el problema principal. Estamos haciendo quizás algo paliativo pero irresponsable. Entonces aquí el protocolo internacional para cuando tenemos casos de este tipo, ¿y qué cosa es esto? Personas de más de 50 años con una lesión de color marrón, café, oscura, grisácea en el paladar, con esa percepción de movilidad o precisamente de movilidad dentaria, hay que hacer al menos 2 de estos 3 exámenes, que es la ortopantografía, que es el nombre adecuado para una mal llamada radiografía panorámica, una tomografía axial computarizada para determinar la extensión y gravedad de la lesión, y una tomografía por emisión de positrones. Este es un estudio muy particular para este tipo de casos que permite determinar el nivel de metástasis. Porque en este punto ya nosotros descartamos de que era una infección, ya nosotros descartamos de que era algún evento traumático y nosotros terminamos por sospechar de un evento neoplásico. Entonces, el melanoma suele generar metástasis a nivel pulmonar, a nivel de médula. Entonces, nosotros tenemos que tener los elementos suficientes para saber si lo que nosotros vamos a hacer es una terapia oncológica ya, porque quizás la etapa está a un nivel de avance donde solo vamos a tratar de alargar un poco más la vida del paciente, porque si hay metástasis, pues solo se puede ir alargando un poco la vida del paciente y mejorar la calidad de vida en el periodo de tiempo. Recuerden que les dije que este tipo de casos generan una expectativa de vida en promedio de 5 años. Se hizo un estudio histopatológico porque se descubrió todo este tipo de cambio. Se realizó una biopsia incisional y se tomó la muestra, ¿no? Se hizo un estudio inmunohistioquímico y se detectó un marcador que es el melan A para determinar la presencia de las alteraciones de los melanocitos. Muy importante. Y esta es una crítica constructiva. Hoy por hoy contamos con impresiones 3D, escáner intraorales, ya no necesitamos o no es indispensable, por ejemplo, las cubetas, el alginato para tomar impresiones. No todas las clínicas tienen la capacidad de adquirir sistemas digitales para poder realizar esto, porque obviamente los costos aumentan. Y pues si la demanda de pacientes no es tan alta, pues creo que no es un gasto tan operativo para la consulta o para la clínica. Uno al final termina invirtiendo en lo que más, el tipo de caso que más le llega, pues si estamos en ese proceso de atención de forma integral. Encontramos una masa de tejido, hacemos la extracción de los dientes, cortamos la masa, mandamos la masa no al laboratorio, sino que la tiramos a la basura y nosotros estamos siendo parte del problema. Cuando nosotros tenemos un cambio en boca, el primer error es menospreciarlo. Y decir, no, pues eso no es nada, eso no va a generar ningún tipo de cambio peligroso, es una mancha nada más, es un lunar, es un melanina, y pues terminamos por hacer un mal manejo, ¿no? Hay una serie de estudios que nosotros podemos recurrir a realizar
Incluso si el paciente fuera un ASA-PS3 o un ASA-PS4, pudiésemos hacer una citología de la zona afectada y eso ya nos va a dar algunos parámetros para el manejo posterior. Así que incentivarlos a que conozcan más acerca de los diferentes métodos diagnósticos, porque nuestra capacidad diagnóstica debe ser amplia y muchas veces lo reducimos solamente a la detección de caries y enfermedad periodontal. Entonces, el diagnóstico definitivo, a través de esto se llega a lo que es el melanoma maligno, ¿no? Y pues lo que hay que hacer aquí es el seguimiento y luego pues obviamente el manejo oncológico. Hay pacientes en este punto que aceptan o rechazan el tratamiento y pues en este caso la paciente no quiso seguir con el tratamiento según se describe en el caso. Aquí pueden ver ustedes el caso en sí, ya después de toda esa descripción. Y fíjense que aquí hay unas cosas interesantes. Quiero ver que me digan ustedes qué notan ustedes en esta fotografía clínica. Cosas como que le tienen que llamar la atención cuando atiendan a un paciente, como suelen ustedes decir. ¿Cuáles son aquí las red flags que nosotros vemos en este caso? No Vamos a sé, hacer, doctor, parece una herida que nunca se curó bien, como no ok. quiero ser como le explico, agresivo, pero que parece es un salpicón, como que, no sé, a ella le dolía eso. O sea, no había una sensación de molestia como tal, así pues como que la lesión molestara, pero sí incomodaba los restos de alimento y la movilidad dentaria. Pues cuando comía, ya se imaginará usted, pues, al Es que masticar. pareciera que como que hicieron incisiones y suturaron y no suturaron bien, no sé, pues no. Sí, pero en este caso, como lo vamos a ver en otros casos más adelante, eh, lo que termina pasando es que comienza a crecer un Ujú, tumor alrededor del ujú. maxilar. ¿Qué factores de riesgo tenemos aquí? ¿Qué vemos? Por ejemplo, esta paciente tenía bastante descuido. O sea, vemos una gran acumulación de cálculo, pero hay algo ahí que ustedes tienen que ver, que está en el paladar. Una pista importante. Hay un punto negro como un lunar. Exactamente. Nosotros vemos esta, este cambio. ¿Cuál es el consejo de este tipo de lesiones? Eh, Aquí había una manchita oscura y aquí también. Esas pigmentaciones que nosotros podemos encontrar en el paciente, que son como bien oscuras, bien café, que están ubicadas solo en ciertas zonas, pueden ser únicas o pueden ser múltiples, pero que están relativamente aisladas, hay que prestarles mucha atención. Tres datos epidemiológicos. Paciente del sexo masculino, paciente de la tercera edad y pigmentaciones de este color a nivel del maxilar, hay que prestarle mucha atención. Medirlas, ver cómo van cambiando, evaluarlas constantemente o en cada una de las citas control o de chequeo rutinario que hacen los pacientes, pues son altamente recomendados porque nosotros podemos diagnosticar a tiempo un melanoma y podemos hacer pues una intervención temprana antes de que esto sea mucho más grave. Por ahí estaba viendo un comentario en el chat. Leoncio Castillo dice también los bordes de la lesión exofítica son irregulares. Sí, ya en este punto ya vemos que todo lo que estamos viendo no nos da señales de que sea una lesión benigna.
A veces vamos a encontrar un melanoma maligno simplemente como una pigmentación y otras veces ya como un crecimiento exofítico. Suele ser como el curso temporal de el desarrollo de este tipo de lesiones. Para que lo tomemos en cuenta, a veces una mancha que está ahí a nivel del paladar puede significar mucho y a veces lo menospreciamos, a veces no le damos la importancia ni se lo hacemos ver al paciente, ¿no? También nos ayuda mucho para que nosotros tengamos ese factor de seguimiento con nuestros pacientes. Muy bien. ¿Cómo se desarrolla más o menos un melanoma oral? Como nosotros bien lo reconocemos, cuando hablamos de, por ejemplo, los famosos factores etiológicos, cuando hablamos, por ejemplo, del carcinoma, donde ya sabemos que los formaldehídos, los vapes, por ejemplo, o las 400, más de 400 sustancias que produce el tabaco a través de la combustión, o los efectos carcinogénicos que puede producir el alcohol, los procesos de deshidratación e irritación en el epitelio como factores desencadenantes. Aquí vamos a encontrar también algo de esos factores que están asociados. Que, por ejemplo, tenemos irritaciones crónicas, el consumo de tabaco o alcohol, hábitos tóxicos, van a ser factores que van a ayudar a esto, ¿no? No son etiologías directas, pero sí encontramos que muchos pacientes que desarrollan estas enfermedades han tenido como un denominador estos tipos de factores de riesgo. Sin embargo, vamos a encontrar pacientes que ante la ausencia de los factores de riesgo pueden desarrollar este tipo de enfermedad. Acuérdense que los melanocitos están a nivel de los diferentes estratos del epitelio y esos melanocitos pueden generar una alteración, un error de novo y aparece de forma idiopática, o pueden haber unos cambios pigmentados que se desarrollen después a través de factores irritantes. Así que yo puedo desarrollar esta condición, ya sea si tengo manchas previamente o que aparezca de la nada o que yo me exponga a los factores de riesgo famosos, ¿no? Que no necesariamente son una causa etiológica, pero sí están asociados a muchos casos o aparecen en concordancia con muchos de esos casos. ¿Qué vamos a encontrar? En la evolución, esa mancha va a permanecer ahí o vamos a tener que va a estar localizada en una zona, estando por mucho tiempo ahí. Luego comienza a invadir a planos más profundos y el tip clínico aquí con esto va a ser lo siguiente. Vamos a ver un poquito más adelante que conforme estén ubicados en algún estrato del epitelio los melanocitos, el aspecto o el color va a ir cambiando. Y nosotros, yo les dije, vemos una mancha, automáticamente lo que vamos a hacer es prestarle atención, tomarle una foto, medirlo con una sonda, hacerle ver al paciente que tiene ahí un cambio importante y en una segunda evaluación, en una segunda, tercera revisión, notar qué tanto ha cambiado. Entonces, un tip clínico es, por ejemplo, como es mucho de la intuición esto, ¿no? Dentro de la fase 1 a la fase 2, notar que el cambio de color se vuelve más notorio, como que se vuelve más oscura la mancha. Antes era una mancha muy superficial, ahora es una mancha bien oscura. Otro tipo de característica es que comenzamos a ver como que la lesión se expande o que hay más manchas alrededor de la lesión. Ya con este tipo de cambios ya valdría la pena ya hacer un estudio histopatológico en el mejor de los casos o al menos hacer una citología. Si pues nuestro paciente hemodinámicamente no está bien o no está apto para que nosotros le realicemos el abordaje clínico en ese momento.
Entonces nos va a ayudar mucho, ¿no? Y obviamente a nivel histológico podemos ver eminentemente muchos cambios a nivel histológico. Pero aquí el tip clínico fundamental o básico es notar cómo cambia en el patrón, en el tamaño o en el color esa mancha, ¿no? Entonces ahí no menospreciar la mancha, sino que prestarle atención. Además que recuerden que eso les puede ayudar a fidelizar a sus pacientes. ¿Cómo? Bueno, ha ido a 4 odontólogos, nadie le dijo de esa mancha. Yo le dije de esa mancha y cada vez que venga conmigo, vamos a hacer su reevaluación, vamos a darle seguimiento, ¿no? A diferencia de otro doctor o doctora que vayan a la consulta y no termina viendo absolutamente nada. Entonces son estrategias que ustedes deben de considerar a la hora de atender a su paciente. Entonces en la evolución clínica vamos a ver lesiones de carácter asintomática, luego se van a ver mucho más notorias, como yo les dije, o incluso diseminadas, y luego vamos a ver el abultamiento, ¿no? Que ya puede generar lo que es la movilidad dentaria. Como esta es una lesión que genera metástasis, vamos a encontrar de que los sitios de diseminación por vía linfática vamos a afectar estructuras como el cerebro, huesos y también el hígado. Entonces, aquí en el caso de esta señora de 70 años, sí hubo una afección a nivel pulmonar. La paciente desafortunadamente falleció 2 años después del diagnóstico histológico de la lesión bucal. Entonces, eso nos lleva a que nosotros tomamos en cuenta los 3 datos que yo les había mencionado previamente. Y es que mucho cuidado con los pacientes de la tercera edad. El promedio de edad de aparecimiento es cerca de los 53 años. Puede ser mucho más edad, pero acuérdense que eso comienza a aparecer en edades más tempranas. Principalmente afecta a hombres y aparece casi el 50% de los casos exclusivamente a nivel del maxilar. Para que tengamos en cuenta estos cambios y que el gol estándar para el diagnóstico es la biopsia, y si podemos hacer una inmunohistoquímica es muchísimo más efectivo. Ok. Entonces, más o menos esos son los datos que les había mencionado, como para resumir. Aquí lo tienen un poquito más detallado, por si le quieren tomar una captura, porque no solamente vamos a hablar de melanoma maligno. Estos son los parámetros para los pacientes ya de mayor edad, donde pacientes no llegan a los 80 años, en pacientes que tienen una expectativa de vida mayor, y pues el paladar, sitios más comunes de afectación, y que pues hay una predominancia, ¿no?, por el sexo masculino. Entonces vamos a hablar de otro tipo de cambios, como las pigmentaciones fisiológicas, la melanosis por tabaco, ya hablamos un poco de del melanoma, la mácula melanótica, y algunas pigmentaciones por acumulación de sustancias. Entonces, esos tonos, café claro, oscuro, grises o incluso color carmelita, suelen ser los que lo afectan. En esa gama de colores hay unas cuantas obras artísticas como la de Schiele, donde jugaba mucho con estos colores pardos, carmelitas, grisáceos, o Caravaggio, que hacía pues un poco, jugaba con las sombras, ¿no? Y eso es nuestra capacidad de apreciación, ¿no? De los colores, estar bien atentos. Otro tip para cuando le toque evaluar lesiones de este tipo es secar muy bien la mucosa. No es lo mismo ver una mancha con la mucosa húmeda que seca. Ayudémonos un poco con nuestra jeringa triple o con una gasa limpia y seca sobre la superficie. Entonces aquí les voy a contar este caso de un paciente que me manda el siguiente mensaje por WhatsApp. Buenas noches, doctor. Disculpe que le moleste, pero en verdad estoy preocupado.
me han cambiado de color las encías. Se tornaron de color morado y con manchas blancas. Se me han inflamado las encías y sangró al cepillarme los dientes. También el paladar se me puso blanco en la orilla de los dientes, en la encía que está por dentro en la boca, me ha salido también manchas blancas. Yo acudí con 2 dentistas, pero solo me dijeron que así era mi encía. Yo la encía no la tenía morada ni con mancha. Hubo solo, me imagino que uno solo me realizó limpieza en los dientes y el segundo me dijo que por 15 días me lave la boca con enjuague bucal. No he visto que disminuya el problema y soy una persona que fumaba hasta hace poco. ¿Cuál fue el error aquí? Cuénteme, ¿cuál fue el error? Porque yo les digo, miren, esto pasa, pero aquí ya les muestro que los pacientes notan este tipo de cosas y notan cuando nosotros no somos capaces de dar una explicación lógica para su padecimiento. ¿Cuál fue el error aquí? El error de estos 2 colegas que le atendieron previamente. Haberse limitado a pensar de que tenía que ver con relación a la pigmentación por aromatismo. Es por que sean, pero si no y que quisieran como antes, se limitaron a decir que no se cerraron. Yo no sé si el resto le escuchó, pero yo conozco a Ashley y yo sé que dio una buena respuesta. Se quedaron cortos. Es que no sé si solo fui yo, pero al final no logré escuchar bien, pero me imagino de que sí iba sobre esa línea, ¿no? De que se limitaron el proceso diagnóstico. Por aquí dijeron, Roger Escobar dice, o anotó aquí en el chat, se quedaron cortos, no le dieron la importancia al caso. Eso es fundamental. O sea, una cosa es que el paciente llegue a la consulta por un problema, nosotros detectemos otro y que el paciente se vuelve escéptico. Muy común, muy común. Y ahí tenemos que nadar contracorriente porque es hacerle ver al paciente que aunque no le duele esa mancha, por poner el ejemplo del melanoma, aunque no sienta ningún tipo de molestia, ese es un problema y que él no le ve el problema. Es como un ejemplo bien simple. Cuando un paciente, perdón, tiene una carie a nivel del esmalte, que ya nosotros vemos la sombra subyacente, pero no le molesta. Entonces el paciente dice, y ahí me dicen que tengo un problema en el diente y no me duele. Pero claro, ahí podemos evidenciarlo. Cuando tenemos una mancha un poquito más difícil, que el paciente no nos diga, no, pues, ese es un lunar, ¿no? Los pacientes suelen decir eso. Pero cuando un paciente nota de que tiene cambios, cuando un paciente nota que tiene cambios y nosotros no le prestamos la atención necesaria, pues ahí estamos fallando mucho, mucho. Dice, menospreciar los hallazgos, como dicen Jonathan Gutiérrez, estoy totalmente de acuerdo. Dice Roger Escobar, doctor, a veces uno confía en los médicos. Bueno, sí, pero este paciente dejó de hacerlo porque fue a uno, fue a otro y consulta a un tercero. Obviamente es un paciente que nota que no le están dando la atención pertinente. Estas son las fotos que manda el paciente. Miren ahí, se ve una mancha oscura. Manda fotos de su paladar. Qué buena foto tomó este paciente. Vamos a ver si notaron ahí algo. Vamos a ver cómo está su ojo clínico. En esa foto del paladar que nos mandó el paciente.
si notaron ahí alguna cosita. No sé si notan ahí algo. Doctor, en el vestíbulo, como ¿Sí? que está unido, o sea, la mucosa del carrillo, o no sé, No, el carrillo. esa es la esto, Ujú, ujú. esa es la papila de Steno. Aquí tenemos Mm, la papila de Steno también. Dice aquí Ashley, muchas veces el profesional solo se enfrasca en su área clínica y no se extiende a otras situaciones, perdón, por no complicarse. Sí, yo estoy de acuerdo. Le dije a Ashley, o sea, solo con llenar la hoja de reporte ya estamos haciendo algo. No, este caso yo no lo puedo resolver, dice el rehabilitador, y voy a referirlo. Porque si no lo refiero, menosprecio el cambio, hago mi tratamiento que sí sé hacer, mi diseño de sonrisa, mi restauración, mis carillas de resina, estética, que van a aparecer en un diente, pero me termino olvidando, desligando de lo otro. Entonces, no sé si lograron ver ahí otro cambio. La papila incisiva, Jonathan, está por acá. Tal vez que la vea un poco diferente, de otro color. Vamos a miro como tomárselo. unos puntitos rojos, doctor, a nivel de la segunda premolar, bueno, Aquí de hay mi unos lado puntos rojos. izquierdo. Mire No, acá. no, no. Pero aquí hay unos puntos rojos y esto es porque como el paciente fumaba, tiene la famosa condición que es el paladar del fumador o palatitis nicotínica, que esos puntitos rojos indican inflamación de las glándulas salivales accesorias y ocurren en pacientes que fuman. Pero bueno, regresemos a lo que usted nos decía. ¿Cuáles eran los puntitos rojos que decía? Acá. Esto. A eso se refería. Sí, sí. Eso puede ser también alguna cosa traumática, ¿no? Un trauma friccional. Pero se fijaron en este diente. Como microdóntico, un canino microdóntico. O un diente deciduo. Ujú. Ya. Detallitos. Esos puntitos blancos que se ve el paciente en la zona y esa zona de color un poco más oscura. Es lo que le llama la atención al paciente. También nos manda estas fotos, miren ahí, cómo se ve, cómo se puede desarrollar una pericoronitis en esa zona por la erupción parcial de la molar. Y bueno, ¿cuál sería la secuencia de atención a este paciente? ¿Por dónde empezamos con este paciente? Imagínense que fuera su paciente. ¿Qué harían primero? ¿Qué harían? Dígame 3 pasos que van a seguir en este caso. Nosotros partimos la charla de algo. Y esa secuencia de pasos estaban ahí por algo también. Exactamente, vamos a hacer una historia clínica. ¿Qué le gustaría preguntarle al paciente? Por ejemplo, no es lo mismo decir que yo fumo pipa, que fumo tabaco, como el famoso puro, o el cigarrillo. No es lo mismo
masticar tabaco que, por ejemplo, fumar tabaco. El tiempo y la forma, como nos dice Ashley Martínez, importa. O sea, la frecuencia, desde hace cuánto tiempo fumaba. Y ir armando el caso en función de eso. ¿Qué prueba le harían a este paciente? ¿Qué prueba le harían a este paciente? ¿Qué estudio le enviarían a este paciente? Doctor, no me acuerdo cómo se llama el azul, pero usted aplica un azul en los tejidos blandos. Sí, pero el azul de toloidina sirve cuando tenemos lesiones exofíticas o lesiones elevadas en ciertas zonas, donde sí podemos usar el azul de toloidina es en el paladar. El único detalle es que si nuestro paciente, si antes le preguntamos si fumaba, y él nos dijo que sí, se fumaba 3 cigarros, 5 cigarros, 7 cigarros al día, y ha pasado fumando por los últimos 3 años, le aplicamos el azul de toloidina y ¿qué creen que encontremos? ¿Positivo o negativo? Positivo. Exactamente. Vamos a tener ahí una respuesta positiva. O sea, ya sabemos que va a haber ese tipo de cambio. Entonces, si nosotros nos vamos a las zonas que son de color, por ejemplo, oscuras, podemos empezar con algo no tan traumático y podemos hacer una citología. Hacemos una citología en la zona y terminamos viendo si hay algún tipo de alteración celular o encontramos melanocitos a nivel de la superficie, que no es lo más habitual. Y dependiendo si encontramos ese tipo de células en la citología, pues ya mandamos a hacer nuestra biopsia en la zona donde nosotros notemos una mayor pigmentación con un seguimiento adecuado, ¿no? O sea, tomando en cuenta y haciéndole ver al paciente lo importante que implica esto, ¿no? Porque no es normal que tengamos este tipo de cambio. Eso sería como que lo más operativo. Si ustedes quieren ser más conservadores, sería reevaluar al paciente, tal vez un par de semanas. Ya tienen una evaluación inicial, unos cambios iniciales, y reevalúen a ver si eso sigue así después de 2 semanas. Si está igual que hace 2 semanas, pues ya iniciamos con el protocolo de atención. Veo que este caso se escapa de mis manos, yo no hago ese tipo de procedimiento. Lleno mi hoja de reporte y pues hago mi interconsulta. Lo malo es lo que dijimos antes, no prestarle la atención que merece. Ese es el gran problema de este tipo de manejo. Entonces, cuando nosotros hablamos de las pigmentaciones, nosotros vamos a tomar en cuenta que la melanina está presente en todos nosotros. Lo que cambia es la disposición y la cantidad, pues eso termina dándonos un filtro natural, ¿no? Eso nos hace ser, como dicen algunos muchachos, como rojo pasión o no sé qué cosa. O sea, el tono de piel que termina teniendo cada uno. Y también las pigmentaciones pueden estar con nosotros desde siempre, pero las pigmentaciones también pueden aparecer de repente. Claro, lo más habitual es, por ejemplo, en el tabaco, como en el caso anterior. Pero si un paciente no fuma, no vapea, nunca ha tenido una mancha y de repente le aparecen manchas de color marrón en la boca y yo lleno mi historia clínica, entonces, ¿por dónde tengo que partir? ¿Cómo puede pigmentarse, por ejemplo, la encía? ¿O cómo puedo yo desarrollar una mancha marrón de repente si no se trata de una proliferación celular?
si no se trata de una pigmentación natural que yo tengo. Y ahí tienen una buena pista en la diapositiva. Doctor, pero aparte de los metales utilizados en la elaboración de coronas, también hay fármacos como la tetraciclina que pigmentan la mucosa. Hay fármacos que, bueno, aquí muy buena observación la de Ashley. Podemos, ¿de dónde puede, perdón, de dónde puede venir estos metales? Pueden venir de prótesis, de restauraciones, pueden venir también de fármacos. Fármacos principalmente los que llevan derivado de bismuto. Por ejemplo, el peptobismol. Y hay un caso que se lo voy a enseñar a posteriori. Entonces, como bien decía Ashley, ahí hay fármacos que tienden a producir este tipo de pigmentación que suelen ser transitorias. Por ejemplo, el mercurio, ¿no? Puede producir un tipo de pigmentación, la famosa argiriosis, ¿no? De hecho, yo no soy hater de las restauraciones de amalgama. Sin embargo, hay unas condiciones donde sí tenemos que cambiarlo. Y es gracias al electrogalvanismo. Un paciente que tiene varias restauraciones metálicas y que genera un campo eléctrico mayor al promedio, que son cerca de unos 7 voltios en promedio, ya es un paciente que tiene una posibilidad de generar cambio en su mucosa. Este es un estudio que realizamos como en el año 2018, 17-18, con un par de doctoras ahí en UAM, donde notamos que pacientes que tenían a través de un amperímetro valores más altos del promedio terminaban generando algunas manifestaciones orales. Estas manifestaciones orales estaban asociadas al electrogalvanismo, pacientes que tenían restauraciones metálicas. Si los pacientes tienen restauraciones metálicas, coronas, aparatos metálicos y su potencial de voltaje es más alto, se corre el riesgo de que este campo eléctrico genere irritación en las mucosas. Y ahí sí valdría la pena cambiar una restauración de amalgama. Yo recomendaría hacer un cambio de restauración de amalgama básicamente en dos circunstancias. Hay una fractura, hay una microfiltración o tenemos un nivel de electrogalvanismo importante. Entonces, en ese tipo de casos, pues no negocio mucho el hecho de mantener las restauraciones de amalgama en boca. Hay gente que se enoja cuando digo esto. No sé por qué. Entonces ahí vamos a tener las famosas pigmentaciones por argiriosis o cuando tenemos pacientes que usan prótesis que tienen una estructura metálica ahí. Vamos a tener ese tipo de pigmentaciones. Ahora, este es un caso de la doctora Montserrat Escuadra. Es un caso que siempre saco a colación porque nos habla de esa negligencia que solemos tener en muchas ocasiones cuando nosotros atendemos a un paciente. Básicamente este caso narra la historia de esta pacientita que presentaba una pequeña mancha oscura a nivel del canino. Tenía un resto radicular, le extrajeron el resto radicular y luego en el proceso de cicatrización esa manchita se fue haciendo más grande y se fue expandiendo por la encía. Y el tratamiento de rehabilitación sobre implantes que le hicieron a este paciente muy caro, se tardó cerca de 2 años. Y ¿saben lo que le decían a esta paciente cuando ella les decía, miren, y ese color oscuro de la encía, qué cosa será? Mucho hierro está comiendo. ¿Qué le decía? Ajá. Perdón. Podría ser
No escuché, que no, o nos pone en el chat. No sé si es mi conexión a internet. Es que en Guacalito creo que la señal no es muy buena. Haciendo referencia a que Ashley está por allá. Le decían los doctores, no, en este caso no era por bismuto. Esto era un melanoma maligno. Ya dijimos antes, avanzan, la expectativa de vida no es muy larga. Le decían, no, pues no le duele. Ahí cuando terminemos el tratamiento le vamos a hacer un peeling gingival y va a ver que todo bien. Un ¿Qué blanqueamiento pasaba? decía, y ya. Sí, miren que esto estaba no solamente en la parte vestibular, sino que también en la parte lingual. Y ya sabemos que si estamos en el triángulo de la muerte, esto va a avanzar muy rápido. ¿Qué pasó? A los 6 meses después que llega a la consulta de la doctora Montserrat Escuadra, pues la paciente fallece. Pero murió con su rehabilitación. Sí. No puede ser, doctor, no puede ser. Sí, no, de hecho, ese es el gran problema, porque a veces menospreciamos tanto lo que nosotros podemos hacer que esos son casos que son golpes de realidad, donde nosotros tenemos que Doctor, entender cuál es el verdadero valor de nuestro proceso de diagnóstico y de atención a nuestros pacientes. ¿Sí? y ¿Sí, esa doc? manchita se fue creciendo y creciendo quizás por el estímulo de los implantes. Mm, O No, por infección. puede ser un factor de riesgo, como dijimos antes, pero no es etiológico. Ok. Si nosotros alteramos, o sea, ¿qué va a pasar si nosotros, por ejemplo, una hiperplasia gingival no la extirpamos desde el estroma? Va a haber recurrencia. Si nosotros cortamos parte de la población de melanocitos, ¿qué va a pasar? Cortamos una parte, la otra parte va a comenzar a proliferar y comienza a hacerse más y más grande y diseminarse y extenderse. Entonces, normalmente los melanocitos se encuentran en la capa basal, como lo pueden ver acá. Entonces, hay que diseñar también cómo es que tenemos que hacer el abordaje para poder hacer la remoción de la lesión. Importante, el tono que va a tener la pigmentación tiene una relación íntima de cuáles son los niveles del estrato donde están ubicados. De tal manera que si tenemos, por ejemplo, un aspecto más marrón o cafezuzco, nos puede indicar de que la población de melanocitos o la melanina está en la capa superficial. Si tenemos un tono grisáceo que está, por ejemplo, en un estrato más profundo. Y si tenemos un tono bien oscuro, una de dos, o está en el estrato intermedio, perdón, ocupa todos los estratos del epitelio. Por eso el aspecto de la mancha importa. Así que cuando veamos una pigmentación, registremos bien el color y veamos si en la siguiente cita cambia. Si notamos que el color se vuelve más oscuro, más intenso, entonces creo yo que no vale mucho la pena retrasar la atención. Hay que ser bien beligerantes en ese tipo de manejo. Ahora, la pigmentación fisiológica o melanosis étnica o melanosis fisiológica es bastante común. Eh, Prácticamente tenemos un paciente de tez oscura o con familiares con esta característica y la vamos a encontrar. Vamos a ver que tiene características bien clásicas, como por ejemplo no es una sola mancha, tiene un patrón. Vamos a encontrarlo tanto en la parte superior como inferior. Y va a haber una pregunta que le podemos hacer a nuestro paciente en la historia clínica que va a ser fundamental, que nos va a ayudar mucho para
un diagnóstico presuntivo. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Desde cuándo tiene así las encías? ¿O Exacto. Uy, desde chiquito, desde chiquita. siempre ha estado así? Ajá, normal. Exacto. Entonces ahí ya con la historia clínica ya no, mire señor, usted tiene un melanoma. No, porque no tiene el patrón, no tiene las características, no tiene la evolución. Y lo otro es que este tipo de anomalías van a respetar la superficie de la encía. O sea, van a respetar la textura de la encía. También lo podemos encontrar a nivel de la lengua, a través de estas pigmentaciones a nivel de la papila. Algunos de ustedes seguramente lo habrán visto. Ahí en semiología, por ejemplo, con los muchachos en la universidad, nos encontramos con esto y también en la clínica de patología en UNICA. A veces nos podemos encontrar este tipo de condición. Aquí hay dos cambios y son dos anomalías. A nivel del carrillo, para que no se me confundan con la lengua, ahí nosotros notamos dos cambios, que son dos anomalías. Vemos un cambio blanco y vemos esas pigmentaciones cafezuzcas. Son café pálido, significa que están a nivel profundo o superficial. Lo café Superficial. son superficiales. Eso se parece más a una melanosis. Entonces, ¿qué nos ayuda mucho? Ver un lado, ver el otro lado. Ver en la encía, ver en el paladar, en la lengua. Si nosotros notamos esas manchas de ese color, entonces nosotros ya estamos ya encaminándonos más a una melanosis fisiológica o étnica. Y lo otro es que notamos este cambio blanquecino. Y puede ser un leucoedema, que es una alteración de la mucosa no patológico. Pero ahí hay que tener los ojos bien abiertos, porque puede ser una hiperkeratosis friccional focal. De repente con la prótesis. Por eso es importante siempre llenar la historia clínica. Lo bonito de la patología es que pueden pasar muchas cosas. Si no tengo todas las piezas del rompecabezas, a veces un solo dato me cambia todo el caso. Entonces eso es lo bonito de hacer ese buen proceso. Aquí nosotros podemos notar una pequeña pigmentación que se ve oscura o marrón. Entonces es la famosa melanosis por el paciente que fuma. Se vuelve más difícil cuando el paciente es de tez oscura y ya tenía melanosis fisiológica y ahora tiene melanosis por el tabaco. ¿Qué nos ayudaría ahí como para tener una sospecha? Imagínense el caso. El paciente tiene melanosis fisiológica, pero aparte de eso fuma. Ya tiene un buen rato fumando. ¿Cuál sería alguna pista ahí que me estuviera sugiriendo que hay, aparte de melanosis étnica, también melanosis fisiológica? Para Fernanda Vilés, leucoplasia, me imagino que era en el caso anterior, era un buen diagnóstico diferencial. Era un buen diagnóstico diferencial. En la melanosis de tabaco, a menos de que haya enfermedad periodontal, vamos a ver pérdida de textura o de la superficie de la encía. Así que no sería tan encasillado en eso. Algo de lo que hemos hablado hoy. ¿En qué me tengo que fijar? Imagínense que ya voy a mi cuarto año de la carrera y me toca ir a comprarme el color de la pijama.
¿Por qué? ¿Qué apuestan? ¿Van a ir a un lugar a comprar el color de la pijama o van a ir a una tienda a comprar la tela para darse a hacer la pijama? Yo ¿Qué compraba hacen? la tela, doc, Sí, pero ¿cuál era el problema con eso? que a veces no era el mismo color. Exactamente, entonces el tono. Entonces, como dice Jonathan Gutiérrez, el tono. ¿Qué encontraríamos en un paciente que tiene melanosis fisiológica y aparte fuma? Vamos a tener un tono mucho más oscuro grisáceo. Eso a veces se nota, a veces no. ¿Qué les puede ayudar? Bueno, vamos desde el método más sencillo hasta lo más, pues lo que es un poquito más complicado. Lo más sencillo es, por ejemplo, es utilizar el Veloscope, que utiliza una luz de frecuencia alta para poder notar los cambios cuando pasamos el Veloscope sobre la superficie. Ese es uno, es más fácil de todo. El aparato vale $3,500. La otra forma es secar la superficie, poner sus retractores y tomar una fotografía. Y ya cuando tengan la foto, jugar un poco con el balance de blanco. O sea, hacer como un contraste con el balance de blanco y ahí ustedes van a notar en qué parte se vuelve un poco más oscuro. Mapear un poco la encía y hacer ahí una prueba, ¿no? Podrían hacer una citología ahí directamente. Eso les pudiese ayudar para ser un poco más incisivos con eso. Y obviamente darle el seguimiento es una clave importante. Entonces acuérdense que los hábitos como el consumo de tabaco van a ser un factor importante. ¿Quiénes suelen desarrollar más la melanosis por el tabaco? Las mujeres que toman anticonceptivos. Eso en la historia para que lo tomen en cuenta. Y la frecuencia de tabaco tiene que ser como mínimo 3 cigarrillos al día. Si tenemos una paciente adulta del sexo femenino que al menos consuma 3 cigarrillos al día y utilice anticonceptivos, el clásico paciente epidemiológico. No significa que solamente ellas vayan a tenerlo, ¿no? Sino que es como el caso más habitual. Así que recojan esos datos en la historia clínica. Ahora, esto del consumo de tabaco mucho implica las formas, porque en las grandes ligas, desde hace ya bastantes años, se prohibió una práctica bastante común, que era el masticar tabaco. Y habían, por decir, empezaron con hojas de tabaco y luego como una pasta de tabaco, que se lo colocaban en la encía para mantenerse más atentos, los jugadores, soportar un poco el intenso sol pues de los campos de béisbol y demás, y eso generaba pues como consecuencia después lesiones orales, ¿no? Y porque se asoció a varios casos de cáncer oral, pues se terminó descontinuando y se utilizaban, por ejemplo, arvejas y otras cosas para sustituirlo. Entonces, este es un artículo clásico que habla acerca del uso del tabaco en los jugadores de béisbol y como en un factor de riesgo importante. Si se consumen otras formas de tabaco, vamos a tener dos problemas. Un paciente que inicia en el consumo de tabaco y lo deja, no escapa de las consecuencias de el consumir tabaco durante un periodo de tiempo. Porque hay daños a nivel de las células más allá de el siguiente parámetro. Célula sana, elemento irritante, célula se altera, célula muere y aparecen nuevas células no alteradas. Eso sería la secuencia natural muchas veces, pero eso pasaría si fumaran por un periodo de tiempo corto.
un mes, 2 meses, 3 meses, y luego lo dejaran. Muy probablemente las células terminan adaptándose a eso y no sufren cambios importantes. El problema es cuando nuestras células sufren un tipo de daño bien particular, que se conoce como el daño epigenético. Y eso implica que aunque yo deje el hábito de tabaco, el daño sobre mi célula va a estar presente. Así que no es solo dejar de consumir tabaco, sino que procurar hacerlo pronto para tratar de evadir el daño epigenético. Así podemos encontrar también pigmentación a nivel de la hemimucosa. Ahí se puede notar, por ejemplo, no debería de ser normal. ¿Qué recomendación vamos a hacerle a nuestros pacientes que veamos por primera vez en el caso que fueran mujeres? ¿Qué recomendación le vamos a decir antes de atender a nuestras pacientes del sexo femenino que fuman o que no? Pues, o sea, por eso es una recomendación general. Ashley, adelante. Sí, Ashley. Claro, se escucha. Ah, no se escucha. Un segundo. Pregunta es que si se encuentran alimentos, también puede estar presente en personas que no son fumadores. Bueno, como estamos hablando de la melanosis por tabaco, pues hablamos de una relación acá. Podemos tener otros tipos de melanosis, como lo dijimos antes, que puede estar asociado a otros factores, por ejemplo, el uso de sustancias con metales pesados. Ya lo habíamos dicho. Le habíamos unas recomendaciones, por ejemplo, que las pacientes no lleguen con pintalabios, que por ejemplo no vamos a ver ese tipo de cambio. Aparte que es bastante incómodo atender a una paciente que lleve pintalabios. A mí por lo menos no me gusta llenarme los guantes del pintalabios de la paciente. Después se quita el guante, se le cae en la camisa y confunden las cosas. Disculpe, pero incluso aunque la restauración se encuentre en zonas anteriores, personas que afecten el animal, así que la alimentación. Si nos los escribe en el chat, porfa, porque no sé si solo soy yo, pero no termino de entenderle bien porque como que se entrecorta. Sí, está bien. Porfa. Ok, ahí leemos en el chat, en todo caso. Podemos encontrar, por ejemplo, a nivel de las carúnculas también algún tipo de cambio o incluso a nivel de los pliegues de la cara ventral de la lengua. Por eso es importante secar siempre la superficie. Ya este tipo de pigmentación ya nos habla de que ya hay más estratos afectados, por eso notamos un cambio un poco más intenso. Y miren aquí cómo hay una relación entre la restauración y la pigmentación. Y podemos encontrar incluso esa pigmentación sobre lesiones exofíticas. Y aquí ya se tendrían que preocupar un poco más, porque una de dos, o la pigmentación está asociada a esta proyección exofítica, o la proyección exofítica es independiente de la pigmentación, para que le tengan un poquito más de cuidado cuando tenemos estas combinaciones. Miren acá, este paciente que presenta este cambio en el paladar y el paciente pues tiene el hábito de fumar. También podemos encontrarlo, miren, como una mancha bien focalizada en ciertas zonas y la famosa palatitis del fumador. Ya las máculas melanóticas ya serían, hay algo un poquito más agilado. El gran problema de la mácula melanótica es que nos podría confundir mucho con un melanoma maligno, porque terminamos viendo un paciente en un momento y no sabemos si esa mancha ya estaba ahí desde antes.
Entonces aquí tenemos algunas enfermedades que nos van a generar unas manchas melanóticas. Por ejemplo, el síndrome de Fuchs-Jaeger, el histiocytoma benigno, por ejemplo, la enfermedad de Addison, y también podemos encontrar algún tipo de daño adrenal a nivel renal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta pigmentación y hay que hacer una buena historia para ver si es histocitoma, si es síndrome de Fuchs-Jaeger o es una enfermedad de Addison o una intoxicación por bismuto. La enfermedad de Addison suele ser asociado a reacciones alérgicas. El síndrome de Fuchs-Jaeger, más que todo, tiene que ver con algo idiopático y pues las intoxicaciones por metales pesados, pues hay que buscar el factor de riesgo. Ahí podemos nosotros ir recurriendo a la historia clínica, el paso número 1 para hacer un buen abordaje, un buen diagnóstico. Entonces aquí tenemos la variedad de diagnósticos diferenciales cuando tenemos estas pigmentaciones maculares. Ya el melanoma, pues ya lo hablamos, ya lo discutimos. Y miren lo que puede ocurrir, ¿no? El gran problema de eso es que primero aparece como una mancha y luego ya termina generando esta proyección esofítica, principalmente a nivel del maxilar. Y recuerden que el gran problema del melanoma maligno es que produce, ¿qué produce el melanoma maligno? Que tiene que preocuparnos. Que el paciente sufre 5 años. En una palabra, ¿qué provoca un melanoma maligno? Conforme es correcto, Jonathan, la metástasis. La metástasis. También podemos encontrar pigmentaciones periorales en algunos casos y pues esa mancha que se va tornando pues de mayor intensidad. Histopatológicamente es importante hacer el estudio, al menos la biopsia a nivel quirúrgico, y si podemos hacer la inmunohistoquímica sería fabuloso para poder cerciorarnos más que todo el origen de estas alteraciones celulares. Quiero cerrar con este caso del año 2016 de este paciente que tenía una prótesis sobre implantes que llegó a la consulta porque tenía estas pigmentaciones que aparecieron de repente. Lo raro de este caso es que el paciente no tenía las manchas antes y hace 3 semanas sí. Entonces aquí nosotros vamos con el primer paso, que es el llenado de la historia clínica. No encontramos ninguna situación alergénica, no encontramos ninguna causa aparente. Estábamos sospechando entre síndrome de Fuchs-Jaeger y enfermedad de Addison, pero es bien importante prestarle mucha atención a los detalles. Entonces, cuando estamos haciendo la historia clínica, le preguntamos al señor que algo que haya hecho en estas últimas semanas que no haya sido habitual. O sea, porque los pacientes no hacen las asociaciones que nosotros pudiésemos hacer. Y el paciente como no recordó hasta que se acordó que tuvo que ir, él es abogado, y tuvo que ir a la zona atlántica del país. Y era un viaje en carretera de varias horas y amaneció mal del estómago. Entonces se le ocurrió, para no tener que estar pasando por la necesidad de detenerse en despoblado para ir al baño, en tomarse 2 frascos de Pepto-Bismol. Y el Pepto-Bismol lleva bismuto, que es un metal pesado. Y eso terminó por generando estas manchas. Entonces, gracias a esa evaluación, nosotros pudimos determinar de que es una intoxicación por metal pesado y lo único que había que hacer era esperar.
Sí, sí tomó tiempo, fueron como 8 meses para que las manchas fueran cediendo o en todo caso que se fueran eliminando las pigmentaciones. Pero bueno, de eso se trata. No todo es hacer la biopsia, no todo es hacer la citología, es simplemente seguir los pasos del proceso diagnóstico y no menospreciar. Si algo se tienen que llevar de la charla de hoy, espero yo, no es que no menospreciemos una pequeña pigmentación hasta que no podamos establecer una relación o una explicación de por qué está ahí. Porque no hay enemigo pequeño y ya vieron de que una mancha sí puede ser bien importante en la calidad de vida de nuestros pacientes. Bueno, básicamente era lo que les quería compartir la noche de hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Agradezco a el público que estuvo presente el día de hoy. No es común que mucha gente se interese por estos temas porque la gente le gusta más las cosas más que están de moda, ¿no? Y yo creo que nunca está fuera de moda el preocuparse por los pacientes y tener en cuenta una cosita más para darle la mejor atención al paciente. Lo mejor que podemos hacer, creo yo, es brindarle una buena atención al paciente y brindar una buena atención es cuidando su salud integral, no solamente que los dientes se vean bonitos, sino que también procuremos mantener la salud general del paciente, cuidando la salud oral más allá de los dientes. Ah, yo no soy odontólogo, soy del público, dice por ahí Roger Escobar. Bueno, así que sin más, agradeciéndoles, ahí les cuento cuándo tendremos otra charla más. Y bueno, no olviden que la odontología es más que dientes. Nos vemos, buenas noches y nos estamos viendo. Para los que nos vemos así en persona, si no, ahí nos vemos en las redes sociales. Muchas gracias, buenas noches.